Sonosine Abbas is an automated and computer-guided examination of the whole breast, including the lower axillary lymph nodes, the infraclavicular, far medial, and inframammary areas. Sonosine covers all breast tissue by scanning in linear overlapping rows from the axilla to the sternum. The technologist does not move the transducer along its path. The system drives the transducer, while the technologist maintains its angle and contact pressure. The Sonosine robotic arm controls the position and speed with which the transducer is moving over the skin and adapts to the curvature of the breast to maintain linear scanning rows. The system also controls the rate at which the ultrasound images are acquired and stored. This allows the Sonosine system to adapt to scanners with different capabilities and optimize the performance, so that if a scanner produces images at a faster rate, Sonosine Abbas scans at a faster rate as well. Because the Sonosine image acquisition is automated and quality controlled, a technologist or staff member of your choice can perform the examination. No additional accreditation is required. La educación médica continua es fundamental. Y bueno, nada, vengo a hablarles de esta tecnología que de verdad me tiene muy emocionada por el hecho de que ya mi país cuenta con ella, y eso es algo que, o sea, me llena de orgullo. Bueno, Andreina es testigo de que yo se lo pedí a Santa en Navidad. Es verdad, es verdad. Y sí, fíjate, te hizo caso el niño Jesús, es verdad. Esta conferencia la he dado en varias oportunidades, en varios congresos, y esta vez, como has hablado, la quise enfocar desde el lado humano, porque nosotros somos muy científicos. Desde que yo conozco esta tecnología dije, oye, de verdad yo me comunicaba bien con mis pacientes entendían lo que significaba tener un VIRAS 2, 3, un VIRAS 6, o sea, era yo realmente ese eslabón o ese hombro que necesitaba mi paciente para superar un trauma de una noticia que se le está dando, o para ayudarla a entender cómo cuidarse. La verdad, hoy te digo sinceramente, no sé si fui lo suficientemente explícita con muchas, sobre todo con las pacientes que tenían mamas densas, que son las que nos cuesta tanto evaluar, o pacientes con implantes. Vamos a ver esta tecnología, veremos el por qué y los cómo funciona como método de pesquisa, aunque no lo crean. Ahora el ultrasonido sí funciona como método de pesquisa, sobre todo en esa paciente en la población que estaba olvidada, que era la menor de 35 años en Venezuela. Aquí en Estados Unidos se hace a partir de los 40 años la mamografía, y en Europa a partir de los 50, cosas que uno no entiende, pero sucede. Entonces, si bien son cosas de políticas y protocolos, pues no nos queda otra que arrimarnos a la tecnología, creer en la tecnología, ser un poco, bajar nuestro nivel de ego y ser más humildes, y entender que hay gente que ha trabajado duro para hacer las cosas lo mejor posible por el bien de nuestras pacientes. Y en eso quiero enfocar esta conferencia, ¿ok? Permíteme, ¿ya puedo compartir la pantalla de una vez? Puedes compartir pantalla cuando quieras. Chévere. Ya podemos ver tu pantalla. Chévere, déjame quitar yo esto de aquí para arriba. Perfecto. Entonces la tecnología se llama Sonosine Abbas. Eso significa en español ultrasonido automatizado de mama entera, Automated Whole Breast Ultrasound. Fíjense que para Sonosine la misión es hacer por el cáncer de mama lo que hizo la prueba de Papa Nicolau para el cáncer de cuello uterino: salvar vidas encontrándolo temprano cuando sea fácilmente tratable y curable. Venezuela hoy en día se une a Sonosine para ser líder y luz en el camino para erradicar innecesarias muertes por cáncer de mama. Al principio, quien lo crea, el doctor Kevin Kelly, él estaba muy consternado porque descubría que la mamografía fallaba a veces como método de detección, sobre todo en esas pacientes con tejido mamario denso.
Desde ese momento empezó a darse cuenta que el ultrasonido era efectivo. ¿Por qué? Porque hacía resonancia magnética, veía un foco, guiaba el ultrasonido y encontraba ese pequeño tumor de 2 o 3 milímetros y decía, pero ¿qué pasó con el primer ultrasonido que yo hice que no lo vi? Evidentemente era el error humano. Entonces él empezó... con la creación se unió a ingenieros biomédicos, ingeniería robótica y crean Sonocine, el cual ha pasado por varios procesos de actualización de software y es lo que les voy a presentar el día de hoy. ¿Qué diferencia Sonocine de otros métodos de automatización de ultrasonido? Que Sonocine es creado por un médico que entiende lo que es hacer ultrasonido a mano alzada. Sonocine no fue creado por ingenieros, fue creado por médico radiólogo que sabía cuál era su falla humana al hacer ultrasonido a mano alzada. Por eso se busca un grupo de personas especializadas en robótica e ingeniería médica para lograr obtener el producto que hoy en día existe. Quiero hablarles desde lo difícil, desde lo que preocupa. Más de 460.000 mujeres siguen diagnosticándose con cáncer de mama cada año en las Américas. Es el cáncer más común de la región. Casi 100.000 mujeres se mueren anualmente por esta enfermedad que es curable cuando se detecta a tiempo. Según la Organización Panamericana de la Salud, en Venezuela no existen estadísticas oficiales confiables sobre el número de casos de cáncer de mama o muertes por esta enfermedad. Según los datos del Observatorio Mundial del Cáncer, entre 3.000 y 3.500 mujeres murieron de cáncer de mama en Venezuela en el año 2020. Eso quiere decir aproximadamente 9 mujeres por día. Quizás esta estimación es inferior a la real, porque bueno, está basada en este sistema que tiene graves retrocesos en la salud pública en el país, lo que hemos sufrido en los últimos años que todo el mundo conoce. Pero incluso si estos datos subestimasen el número de muertes, la tasa de mortalidad específica por cáncer de mama en Venezuela es de aproximadamente 19 muertes cada 100.000 mujeres. Es casi 30% superior al promedio de todos los demás países suramericanos. Es algo muy grave, es algo que tenemos que evitar. Sabemos que 1 de cada 8 mujeres desarrolla cáncer de mama. Las cifras en América Latina y el Caribe van en aumento, igual que en Estados Unidos. Y también sabemos que cuando detectamos un carcinoma infiltrante menor de 1 centímetro, la sobrevida en 5 años es mayor al 95%. Si bien gracias a las campañas de concientización ha mejorado la adherencia de mujeres a realizarse estos estudios de mamografía, ultrasonido anualmente, porque de verdad las campañas han sido efectivas, también es verdad que hay equipos médicos más modernos y con mejoras técnicas, como en el caso de la tomosíntesis, que es la mamografía 3D, y esto ha facilitado un poco detección más temprana. Todavía en los últimos 20 años se ha detectado un aumento progresivo de la incidencia de esta enfermedad en América Latina. Entonces, hay algo que sigue fallando. El enfoque no lo estamos haciendo de la manera como debe ser. Estos datos son muy importantes. Más de 10% de los casos diagnosticados y más de 10% de las muertes por cáncer de mama se dan en pacientes menores de 45 años. Y en los últimos 10 años se ha detectado aumento de los casos diagnosticados de 2 a 8.5% en las edades correspondientes entre 30, 35, 35, 39 y 40, 44 respectivamente. Esto es algo muy grave. Se nos están muriendo pacientes jóvenes por no contar con un método efectivo en este grupo etario. Se espera que para el año 2030 se produzca un aumento del cáncer en América con más de 570.000 casos nuevos y 130.000 muertes. Si bien la mamografía sigue siendo el gold estándar para la pesquisa de cáncer de mama, tiene debilidades. La mamografía puede perder lesiones en mamas densas y eso lo tenemos que entender. Estamos hablando de pesquisa mamográfica. No todos los centros funcionan como diagnósticos. La mayoría de los centros donde se hacen mamografías hacen
pesquisa. Y en esa pesquisa se pierden lesiones en mamas densas cuando la paciente se pierde, si lamentablemente el que está dictando la mamografía no está bien entrenado y pues deja pasar o se equivoca explicándole a la paciente si necesita o no un complemento. Y hay algo que también es importante, que está demostrado que la probabilidad para el cáncer de intervalo sigue siendo mayor en la mama densa. Eso está estudiado. Así que tenemos unas desventajas desde el punto de vista técnico con respecto a la mamografía y el diagnóstico precoz en mama densa. ¿Por qué? Porque sabemos que a mayor densidad la mamografía pierde sensibilidad. No es lo mismo ver una lesión de 3 milímetros en una mama adiposa que una lesión de 3 milímetros en una mama densa, aun y cuando hagamos tomosíntesis, porque quizás en una mama como esta pudiésemos verlo, pero en esas mamas que son extremadamente densas, la mayoría de las veces no tenemos la capacidad de verlas. ¿Por qué? Porque es como buscar una pelota de golf en una tormenta de nieve, tal cual lo describe el doctor Kelly. Porque eso no cine es necesario. Hay cifras que son importantes y es aquí cuando yo creo que yo no era tan explícita con mis pacientes, en el sentido que yo no les explicaba lo importante que era que conocieran su tipo de tejido mamario. Uno entrega un reporte y dice, mira, todos ven en un año, todo está chévere, pero no le explicas generalmente, porque ellas cuando el resultado es normal, como que la mayoría de los centros entrega directo a la paciente y el radiólogo no tiene la capacidad de esa interacción con el paciente, con todos los pacientes, porque es que vemos mucho. Pero estas cifras son importantes. El 50% de las mujeres tienen o tenemos mamas densas. Este 50% es de la que se hace mamografía, porque es un diagnóstico radiológico. O sea que las que no se hacen, ¿por qué no las hacemos? Porque sabemos que en la paciente joven la densidad mamaria aumenta, entonces, o es mayor que la adiposa, que el tejido adiposo. Entonces, eso tampoco se está tomando en cuenta. El 70% de todos los cánceres de mama ocurren en mama densa. Y el 50% de los cánceres en mamas densas se pasan por alto en la mamografía. En el momento del diagnóstico requerirán quimioterapia, radiación y van a tener un peor pronóstico. Sonocine detecta cánceres de mama de 3 a 10 milímetros en mujeres con mama densa e implantes, haciendo menos necesaria la quimio, previniendo muertes innecesarias. Perdón. Entonces, tenemos que entender y tenemos que transmitirle a nuestras pacientes que las mamas densas requieren fundamentalmente un enfoque de cribado o pesquisa diferente a las mamas adiposas. Porque es muy fácil ver, como les dije, un pequeño cáncer en una mama adiposa, pero a veces incluso un cáncer no pequeño nos cuesta verlo por mamografía. Se ha demostrado que la mamografía no detecta el 50% de los cánceres particularmente pequeños en mamas densas. Fíjense, mamografía de pesquisa. Sonocine, como método de pesquisa, detecta todos los cánceres de 5 a 10 milímetros y muchos de 3 milímetros. Hoy en día con el nuevo software de 2 milímetros, 1 milímetro. Cánceres invasivos y especialmente los detecta en mama densa. ¿Qué es tan importante con respecto a 5, 10 milímetros? Resulta que duplicar el tamaño da como resultado un cáncer con 8 veces más células. No es lo mismo tener un diagnóstico de un cáncer de 3 milímetros que tener un diagnóstico de un cáncer de 26 milímetros. Los cánceres de pequeño tamaño son tratados satisfactoriamente, la mayoría de las veces sin quimioterapia, posiblemente sin radio y dando como resultado menos del 1% de la mortalidad. ¿Qué pasa cuando encontramos masa sólida en un ultrasonido menor de 5 milímetros? Estas lesiones, si bien a veces pudiesen causarnos confusión o pueden ser lesiones inespecíficas, no con características categóricamente malignas, pueden tratarse o pueden seguirse sin miedo excesivo en 6 meses. ¿Por qué? Con esta tecnología se ha demostrado que el carcinoma
ductal infiltrante duplica su tamaño al año y el lobo linear lo triplica. ¿Cómo se sabe? Porque bueno, gente que se ha venido haciendo sonocine anualmente y hoy en día se le diagnostica un carcinoma infiltrante de 6 milímetros, pues resulta que han ido estudiando los sonocines anteriores y se han dado cuenta que todos los cánceres o la mayoría comienzan como un microquiste. Este microquiste depende de la celularidad que tenga, de si es benigno o maligno, crecerá y se ha demostrado que el carcinoma ductal infiltrante, como les dije, duplica su tamaño al año y el lobulillar lo triplica al año. ¿Qué también es chévere en esta tecnología? Pues que hay reducción de biopsias falsas positivas, porque tú tienes una lesión de 6 milímetros que te parece probablemente benigna y no necesariamente la tienes que biopsiar para asegurarle a esa paciente que es algo benigno. Podemos esperar 6 meses, la controlamos y así vamos evitando biopsias innecesarias. ¿Cuándo disminuye la mortalidad por cáncer de mama? Esto es algo que está estudiado y que tenemos que tener claro. Cuando, por un método, de las lesiones que vemos, el 40 a 50% son menores de 1 centímetro, cuando de estas alteraciones un 20 a 30% son carcinomas ductales in situ y cuando los ganglios positivos son menores al 20%. ¿Por qué debe hacerse una revisión anual con sonocine? Se ha demostrado en estudios, aquí bueno, tengo esta data, se detectan 6 por cada 1000 neoplasias malignas ocultas mamográficamente con esta tecnología, con o sin la utilización de mamografía. ¿Por qué con o sin? Porque bueno, hay muchas mujeres que se han hecho sonocine y no son candidatas todavía para mamografía. Más o menos el 80% de los carcinomas invasivos de mama duplican su diámetro dentro de un año. Eso ya se los dije. Teniendo en cuenta esto, si todos los cánceres de 5 milímetros pudieran ser descubiertos por August, más o menos el 90% de los cánceres de mama invasivos serían potencialmente reconocibles como estadio 1, lesiones T1B por estudio anual de sonocine. Esto es realmente importante porque a veces no es tan fácil detectar los carcinomas infiltrantes menores de 1 centímetro. Entonces, la tecnología sonocine es un dispositivo que se conecta a cualquier máquina de ultrasonido de alta definición. El escaneo tiene 2 fases, por eso se hace mejor que el ultrasonido a mano alzada. Tiene la primera fase de escaneo, donde se registran suficientes imágenes de la totalidad de ambas mamas, más o menos entre 3.000 y 5.000 fotos saca el equipo, y esto posteriormente un software lo convierte en un video de toda la mama. Se evalúan regiones infraclaviculares, axilares, intermamarias y las regiones laterales de las mamas. Esto hace que sea fácil reconocer cánceres invasivos de 5 milímetros, probablemente de 3 o 4 milímetros, en cualquier lugar de las mamas. La tecnología de lectura es un proceso aparte a la tecnología de escaneo. Esta tecnología es un software que facilita el uso de nuestra visión macular fija para la detección de movimiento anormal dentro del normal con la magnificación apropiada, minimizando el espaciado de cuadros de aproximadamente 400 micrones. Esto suena como que inentendible y es facilito. Sonocine toma una foto cada 400 micrones y esas fotos las reproduce en un video y nosotros los radiólogos en una estación de trabajo nos sentamos sin distracción a dictar el video y podemos ver ese pop, el movimiento anormal dentro del normal. Entonces, esta estación de lectura proporciona un entorno para que el radiólogo no tenga distracciones, porque eso es parte también del error humano en el momento de la adquisición a mano alzada. Cuando el paciente está presente, generalmente nos pregunta, conversamos, la enfermera nos dice algo, estamos viendo la mamografía para buscar la lesión en el eco y eso nos distrae y nos hace menos efectivo. El software anima las imágenes como un cine loop en una velocidad de lectura natural, como si se estuviese viendo el ultrasonido en tiempo real, pero esta es en una oficina sin distracción.
Esto facilita el uso de nuestra visión macular fija, que ya se los comenté. Esa es la que permite ver movimiento anormal dentro del normal, como cuando a veces uno ve una cosa y dice, ¿dónde yo habré visto esto? Y resulta que las propagandas ponen así como unos flash y utilizan eso particular de nuestra visión como para que nos quede en la mente, porque es que el cerebro necesita un tiempo para poder digerir una imagen. O sea, si tú haces un escaneo manual, pasaste una lesión de 2 milímetros, tu ojo la vio, pero tu cerebro no la procesó, entonces es como si no lo hubieses visto. Esto es lo que hace Sonocine. Sonocine, ves el pop, dices, ya va, que hay algo raro, te retrocedes y ahí ves la lesión y la puedes caracterizar. Brinda mayor oportunidad de detectar cánceres invasivos de 3 a 5 milímetros en una incidencia de 6 por 1000 mujeres y permite al radiólogo completar el control del tamaño de la imagen, la velocidad de revisión, brillo, contraste, profundidad, ancho, centro de ventana y todas las capacidades que tiene cualquier sistema de visualización de imágenes. Entonces, no solo es el video lo que importa. Siempre me preguntan, ¿qué pasa con la visión coronal? ¿Pero por qué no tiene 3D? Resulta, ya les voy a explicar más adelante, que la tecnología 3D no es buena para detección precoz. Se han demostrado que ve a primera vista tamaños el doble de los que ve Sonocine. ¿Qué pasa con Sonocine y por qué no necesitamos esos cortes coronales que tanto me preguntan? Fíjense, esto es una lesión de 3 milímetros, de 4 milímetros. Es como un corte tomográfico, pensemos en tomografía. Vemos la misma lesión en muchas fotos y podemos ver el principio, el medio, el final, si irrumpe planos fibrosos o no, si tiene espículas o no, si contacta con pectoral o no, porque estamos rebanando esa lesión. Entonces, de una imagen de 5 milímetros podemos obtener 12, 16 fotos. Esto es algo nuevo y esto es algo que nos facilita el trabajo. Entre los factores visuales y de visualización, la mirada fija mantiene el flujo de la imagen proyectada sobre la mácula. Nosotros nos sentamos y vemos fijamente el video. Ese borde que no distrae, porque es un borde negro que ya les voy a mostrar en los casos que les traje para que vieran, ese borde negro evita que la luz de la periferia nos distraiga. La distancia fue hecha específicamente cada 400 micrómetros para poder cortar lesiones de 5, 3 milímetros en varios pedacitos y poder verla en su totalidad y caracterizarla. Y el tiempo de permanencia visual, lo que les estaba hablando, es de 0,2 a 0,4 segundos para ver una disrupción aberrante de 3 a 5 milímetros en el correr de las imágenes. O sea, hicieron todo perfecto para que nuestra mácula y nuestro cerebro se conecten perfectamente y podamos ver los pops. El ultrasonido se sabe que es efectivo para ver lesiones y han intentado mejorarlo. Existe la tecnología ABUS, que es la tecnología que hace 3D. Es muy buena, sí nos ayuda a ubicarnos en espacio, pero lamentablemente para pesquisa no funciona. ¿Por qué? Primero, porque no es capaz de evaluar la totalidad de la mama, incluyendo áreas de extensión. Los que son de este tipo paleta, esta paleta hace 2 o 3 tomas y es difícil que evalúe la axila, perfectamente la región intermamaria, infra y los laterales. Hay otra tecnología que se describe como AUBUS, que es esta, donde se deposita la mama en una cápsula que tiene un escáner, un transductor que hace movimientos como en espiral, toma la mayoría de las mamas, pero tampoco puede evaluar bien la región intermamaria ni la infraclavicular. La paciente se levanta después de su escaneo y en un segundo tiempo exploratorio con un ultrasonido convencional, con un transductor lineal, se le evalúa la axila y pues de esta manera es que se puede ver la extensión hacia axila de algo. Sonocine se trata de otra cosa y ya vamos a ver por qué. Cuando yo les explico que el sistema 3D no funciona para pesquisa, se los voy a demostrar con estas imágenes. Sonocine utiliza una barra, o sea, el transductor, el ancho,
la imagen da un 5 por 5 centímetros, mientras que la imagen que utiliza la paleta de Abus es de 15 por 5 centímetros. La imagen de la lesión es 9 veces más pequeña en el campo de visión en comparación con los 5 por 5 de la imagen de Sonocine. Aumentar el ancho de la imagen 3 veces disminuye el área de imagen de cáncer 9 veces. Entonces, esto es el campo de visión, esto es así porque por eso es que a nosotros, los que hacemos ultrasonido convencional, las imágenes 3D tenemos que tener un entrenamiento particular porque es una manera diferente de hacer ultrasonido. Al principio vemos como una imagen pixelada y es porque el transductor amplio hace que para nuestros ojos ver una lesión sea como sentarse en la primera fila de una película. Cuando ese transductor 15 por 5 tiene el mismo aumento que las imágenes 5 por 5 de Aubus, es imposible que nosotros tratemos de ver los bordes sin mover los ojos. Necesitamos mover el ojo para poder definir esa alteración tan pequeña. Mientras que con Abus, como nos salta la vista, porque es con el Abus, con Sonocine, salta la vista porque es un pop lo que vemos, después vamos para atrás y la manera de la definición que logra ese tipo de tecnología nos permite caracterizar adecuadamente la lesión. Aquí les hablo aquí vemos el ejemplo de lo que todos conocen como es el sistema 3D. Es muy bueno como para evaluar algo que ya se encontró o por mamografía o por ultrasonido, pero no para hacer pesquisa de entrada. Es lo que se ha demostrado. Esta nota acerca de 3D siempre la hago, no es que yo esté en contra, de hecho la nueva actualización que viene del software de Sonocine va a tener 3D también, pero es que se ha encontrado que la tecnología 3D, como les dije, no es útil en cribado. El cribado busca anormalidades. 3D evalúa las anomalías conocidas después que ya fueron encontradas por diagnóstico. Entonces, es por esto que esto no puede ser utilizado como método de pesquisa. Otra manera en la que han mejorado el ultrasonido es con la inteligencia artificial. Estos equipos son impresionantes. Tú le das un botón encima de la lesión y te dice, esto es un VIRAD 5, esto es un VIRAD 3, esto es maravilloso. ¿Cuál es el problema? Que la adquisición de la imagen sigue siendo manual, sigue dependiendo del operador. Entonces, si yo soy radiólogo y veo una lesión de este tamaño, yo no necesito inteligencia artificial que me diga, eso es un VIRAD 5 porque por eso estudié. Pero, ¿qué pasa con esa lesión de 2 milímetros que yo humano no soy capaz de ver manualmente? La seguimos perdiendo. Entonces, esta tecnología para hacer pesquisa tampoco puede ser utilizada. ¿Qué problemas tenemos con otros métodos como para usarlos para pesquisa? Pues la resonancia magnética, que es muy efectiva. Yo soy amante de la resonancia, me entrené en resonancia y soy fiel seguidora de la resonancia. Para empezar, es muy costosa, requiere material de contraste que, si bien es relativamente inocuo, pues a quien le da una fibrosis nefrogénica sistémica por gadolinio se le acaba la vida, resultando en acumulación permanente, además de gadolinio en el cerebro. Está, aparte de los efectos secundarios, no toda la población está aprobada como método de pesquisa, pero en pacientes de alto riesgo, y solo es el 10% son pacientes de alto riesgo, entonces no es un método como para usarlo con todo el mundo. La mamografía por emisión de positrones es un método muy caro, también requiere de inyección de radioisótopos, entonces tampoco podemos usarlo como pesquisa. La tomosíntesis detecta muchos cánceres pequeños, pero muchos menos que la tecnología Sonocine. ¿Por qué? Porque el principio físico de la tomosíntesis sigue siendo rayos X, sigue teniendo sensibilidad baja en paciente con mama densa. El Abus, que es el ultrasonido 3D, no escanea la totalidad del tejido mamario y también encuentra menos cánceres que Sonocine. Y pues ya les expliqué lo que pasaba con el ultrasonido a mano alzada. Ya se sabe que a mano alzada, con este estudio Aston,
menos del 10% de los cánceres invasivos adicionalmente, descubiertos adicionalmente por tomosíntesis o ultrasonido a mano alzada, se encontraban en el rango óptimo para tratamiento. Es decir, se le hacía tomosíntesis, se encontraba con ultrasonido a mano alzada, pero fueron cuando se descubrieron por ultrasonido, los más pequeños estaban en el rango óptimo para el tratamiento. Aquí yo después, el que lo requiera, yo le puedo hacer llegar los estudios que se han hecho con Sonocine, tiene validez científica. Y bueno, ¿por qué Sonocine en Venezuela? Ahí es donde entra ya mi parte humana. Ya Sonocine representaba un futuro que se convirtió en un futuro inmediato. Se acerca rápidamente para ayudarnos a la pesquisa de las mamas densas y en mujeres está aumentando exponencialmente la conciencia y resultado de las leyes de densidad mamaria, y este cambio es inevitable. Hablo de leyes porque es increíble que aquí en Estados Unidos, apenas en el año 2019, se aprueba una ley federal donde se obliga al médico radiólogo a explicarle a la mujer, escrita o verbalmente, qué significa tener mama densa. La mujer tiene el derecho a saber que tiene mama densa y que tiene la oportunidad de realizarse otro tipo de estudio aparte de la mamografía para poder hacer detección precoz. Ahora sí, vamos con lo que nos gusta, los casos clínicos. Fíjense que esto es una mamografía de pesquisa, una mama densa, fue reportada como VIRAT 0, esta paciente tenía 72 años. Las imágenes no son así de pixeladas, yo las manipulé para poder hacerlas ver más fáciles a ustedes. Pero lo importante es que vean cómo en un video de repente salta una alteración. Aquí pasa muy rápido porque es al principio, pero ahí saltó algo. Ese pop, después lo vemos en las imágenes consecutivas, arreglamos los contrastes porque esto es un proceso que se hace en la estación de trabajo y por supuesto esto es pesquisa. Posteriormente, si yo consigo algo con Sonocine, voy a eco a mano alzada y lo caracterizo con Doppler y elastografía, con lo que yo cuente en mi consulta diaria. Esto se trataba de una masa de 6 milímetros hipoecoica más alta que ancha de márgenes no circunscritos. Fue un carcinoma ductal in situ. No estamos acostumbrados a escuchar que ultrasonido ve carcinomas ductales in situ. ¿Por qué? Porque siempre relacionamos carcinoma ductal in situ con microcalcificaciones. Y si bien el 75% de los carcinomas ductales in situ se representan como microcalcificación, el 15% no. Y es cuando los agarramos así que podemos salvarle la vida a esta paciente. En este caso, esta mamografía, que no es de mama densa, la paciente acude porque le encontraron unas microcalcificaciones agrupadas de reciente aparición. Era una paciente con mamoplastia reductora y se categorizó como VIRATS 4A. En este caso, si se fijan, yo lo señalé para que puedan verlo. Las microcalcificaciones lograron ser visualizadas por Sonocine. ¿Por qué? Porque Sonocine, como corta tan chiquito o toma las fotos tan pegaditas, es capaz de ver microcalcificaciones. No las vamos a caracterizar por Sonocine, pero en este caso a esta paciente se le pueden biopsiar por ultrasonido. Fíjense que esto significa o corresponde dónde está, de qué lado se encuentra. Aquí vemos que dice row 5, frame 123, vemos esta rayita que es donde está tomada la foto y este es el pezón. Esto es lo que nos permite la localización para dirigir las biopsias. Aquí, por supuesto, en el postproceso, en nuestra estación de trabajo, las podemos ver con mejor definición, se les hizo Doppler, no tenían vascularidad y afortunadamente para la paciente se trataba de una necrosis grasa. Pero esta paciente se benefició porque no tuvieron que hacerle una estereotaxia para poder biopsiar. Este caso es de mis favoritos en el sentido que esta paciente sin factores de riesgo, mamografía VIRAT 0, se le vio esta lesión
Estoy segura que todo el que haga ultrasonido mamario tiene la capacidad de ver que algo salta, algo brinca. Yo lo señalo porque, claro, esto es una conferencia y tengo que hacerlo más rápido. Esto se trataba de un carcinoma lobulillar. Los carcinomas lobulillares, para quienes están en posgrado y empezando en el mundo de las imágenes, es el tipo de carcinoma más difícil de conseguir por imágenes, incluyendo mamografía. De hecho, los pequeños se conseguían solo por resonancia magnética. ¿Por qué? Porque el carcinoma lobulillar tiene la particularidad de crecer como en una red, no es una pelotica perfecta, tiene un patrón de crecimiento diferente al ductal, y eso hace que para el radiólogo sea más difícil verlo en etapas tempranas. Si se fijan, aquí pasa que hay como un hueco aquí en el tejido mamario que no se entiende qué es, no es una pelota, no es una distorsión, es un hueco. Tiene como, no tiene espículas porque tampoco se le llaman espículas, los bordes están difuminados, algo pasa. Se hace el ultrasonido de segunda evaluación, ese algo tiene vascularidad. A esta paciente se le hizo resonancia magnética y no se encontró otra cosa que no fuese ese foco ahí. Se hizo la biopsia guiada por ultrasonido, porque es el método por el que se vio, y se trató de un carcinoma lobulillar. Por ultrasonido también se localizó y afortunadamente a esta paciente el pronóstico de vida le cambió en comparación con alguien a que se lo conseguimos generalmente de más de 1 centímetro. En este caso, pacientes con prótesis y tejido mamario. La paciente con prótesis es otro caso particular que se favorece con esta tecnología. ¿Por qué? Porque cuando hacemos mamografía, incluso la técnica de Eklund, dejamos de evaluar 25% del tejido mamario. Eso es una cifra importante porque en ese 25% puede haber cáncer de mama. Entonces, no solo la paciente en este caso tenía prótesis, también tenía mama densa, no tenía historia familiar para cáncer de mama, y con sonocine se logra ver una masa. Ahí salta a la vista una pelotita. Esto cuando lo ven en la estación de trabajo, por supuesto, todo es como es más bonito. Yo lo edité y por eso se ve un poco borroso. El ultrasonido de segunda evaluación ve esta pequeña masa vascularizada, pero no solo eso, en el mismo tiempo exploratorio, en axila se visualizó una adenopatía y para la paciente se trató de un carcinoma ductal infiltrante grado 1 de 6 milímetros y con foco de carcinoma ductal in situ con ganglio metastásico. Este es otro caso que cuando a mí me presentaron la tecnología, yo dije, ajá, sí, chéverísimo, pero ¿qué hacemos con las calcificaciones? No me puedes decir que vas a obviar la mamografía porque todavía la mamografía no sirve para ver calcificaciones. Y es así. Sonocine es un complemento de la mamografía. En este caso, esta paciente, sé que no se ve bien, no es la mejor calidad la foto, pero ella consultaba porque le vieron unas calcificaciones de distribución segmentaria en el cuadrante inferior interno de mama derecha. Esto es otra cosa que es importante para nosotros los radiólogos. Tenemos que acostumbrar a nuestro ojo a ver lo que antes no estábamos acostumbrados a ver por ultrasonido, como las microcalcificaciones. Y con este caso les voy a demostrar que no solo se ven las microcalcificaciones, sino que se ve el engrosamiento ductal que produce el carcinoma ductal in situ en los ductos. No es fácil, es la primera vez que lo ven muchos, pero esta doble línea, más adelante se los voy este doble ducto es el engrosamiento ductal y los puntos ecogénicos son las microcalcificaciones que se correlacionaban con la mamografía que traía la señora. Aquí vemos, fíjense que se ve como un riel, esto es engrosamiento ductal que produce el carcinoma ductal in situ, y aquí los puntitos ecogénicos son las microcalcificaciones. Para esta paciente, la ventaja de haberlo descubierto se trataba de un carcinoma ductal in situ y su biopsia fue guiada por ultrasonido, también se
salvó de una estereotaxia, que sabemos todos que es un procedimiento bastante engorroso para la paciente. Este caso a mí me gusta mucho traerlo, es una paciente de 78 años, recibía terapia de reemplazo hormonal prolongada, era su control anual, toda la vida tenía quistes, esta condición fibroquística de muchas mujeres. Generalmente nuestros ojos o nuestra mente se sesga cuando ve mucha lesión benigna y como que uno se relaja. Fíjense que la tomosíntesis, si bien la tomosíntesis facilita a definir alteraciones, encontradas por mamografía 2D, pues en este caso con tantas pelotitas pues no fue tan sencillo visualizar lo que realmente tenía esta paciente. A mano alzada probablemente nos hubiésemos quedado tranquilos porque hubiésemos visto muchos quistes y lesiones benignas, pero realmente lo importante de esta paciente lo tenía entre los quistes. Esta área quizás para muchos, incluyéndome, no le hubiésemos tomado en cuenta porque nos hubiese parecido, no, eso se trata de un conglomerado de microquistes. Cuando vemos los cortes consecutivos de sonocine, demostramos que es una masa. Y no solo eso, tiene la reacción fibrosa alrededor, es más alta que ancha, contacta con el pectoral, irrumpe planos fibrosos y de paso tenía vascularidad a la evaluación Doppler color. Esto se trató de un carcinoma ductal infiltrante de 9 milímetros. Y bueno, esta es la paciente que yo siempre presento porque me enganchó en el sentido que fue la primera paciente que yo vi real, no de entrenamiento. Ella llegó a la consulta y estaba referida porque tenía un cáncer de mama ya diagnosticado. Le habían mandado a hacer una resonancia como método de extensión, pero era claustrofóbica. No quería por nada del mundo someterse a ese estudio y pues buscó auxilio o si de alguna manera sonocine podía ayudarla. Vemos en el video los ganglios metastásicos que tenía, el tamaño de los tumores que tenía en su mama izquierda. Fíjense aquí cómo va bajando el recorrido de como que de las fotos que se va tomando. Pero ya la mama izquierda se conocía, lo que queríamos saber era si había alguna otra masa en la mama contralateral y, oh sorpresa, algo brincó a mi vista y yo decía, no puede ser, esto no va a hacer nada, esta paciente no lo podía creer. Si ven, algo va a brincar aquí. Vemos mejor las fotos consecutivas y cuando les digo que el corte coronal no importa para hacer pesquisa, es porque no importa, es porque con esta tecnología, ver de principio a fin una lesión que medía 3 milímetros, me hace entender que aquí hay algo que está mal. No es la típica pelotica quística de bordes perfectos. Aquí hay alteración del patrón ecogénico. Aquí esta pelotica tiene un cachito, aquí está contactando con el pectoral y para esta paciente eso se trataba de un carcinoma ductal in situ en la mama contralateral, lo cual hizo que el tratamiento fuera diferente al que iba a recibir. Vuelvo a repetir porque sonocine es necesario. 50% de las mujeres tienen mamas densas, 70% de los cánceres ocurren en mama densa, 50% de los cánceres en mama densas son ocultos en mamografía, lo que condiciona detección en estadios avanzados y sus consecuencias. Sonocine detecta cánceres mamarios de 3 a 10 milímetros en mujeres con mamas densas o implantes, favoreciendo la detección precoz y sus ventajas subsecuentes. Es un método de pesquisa innovador aprobado por la FDA desde el año 2008, aprobado como pesquisa como complemento de mamografía, triple detección de cánceres menores de 1 centímetro, doble detección de nódulos malignos negativos. El valor predictivo positivo está entre 38 y 44%, 16 a 29% más cánceres detectados comparados que con mamografía sola. Hay menos llamados a pacientes para reevaluaciones y biopsias innecesarias. Otra cosa muy
positivo es que el tiempo promedio de estudio son 8 minutos. Ahora nosotros no tenemos que estar tanto tiempo haciendo un ultrasonido a mano alzada. El entrenamiento es sencillo porque quien hace ultrasonido va a saber operar perfectamente el equipo. El costo-efectividad de pesquisa es de bajo a moderado en pacientes de todas las edades y está dirigido a todos los grupos etarios. Es el único método que ha permitido evaluar la verdadera evolución de un cáncer a través de estudios retrospectivos. Por eso cuando les comencé hablando de que todos los cánceres empiezan como un microquiste, es porque se ha podido demostrar con esta tecnología al evaluar pacientes que todos los años se han hecho Sonocine. Ahora sí, el ultrasonido con Sonocine tiene la capacidad de diagnosticar carcinomas ductales in situ y la nueva data está diciéndonos que se han detectado más del 20% de los carcinomas ductales por Sonocine. O sea, es otra cosa positiva para lograr que sea un método que disminuya la tasa de mortalidad. Gracias a los cortes micrométricos, no solo se logran ver las microcalcificaciones, sino las alteraciones de la pared ductal en el carcinoma ductal in situ. ¿Qué puede hacer Sonocine por el cáncer como el Papa Nicolau hizo para el cuello uterino? Es verdad, Sonocine no va a curar el cáncer como el Papa Nicolau no lo hace, lo puede encontrar fácilmente de manera temprana para poder removerlo, y prácticamente elimina el riesgo de muerte cuando se hace anualmente. El cambio es difícil, pero con el cáncer de mama es un problema médico imperativo. Estas son palabras del doctor Kelly, el creador. Sonocine tiene la tecnología y ahorita en Venezuela Sonolife tiene el alcance para resolver este problema. Recordemos, primero, no hacer daño. Segundo, haz el bien. Juntos podemos realizar nuestras misiones y salvar vidas. Sonocine es una tecnología disruptiva, evidentemente, al igual que el Uber lo ha sido para los taxistas. Esto es como una comparación graciosa, pero es que es así. De verdad, esto viene a como cambiar nuestro paradigma o lo que estamos acostumbrados a escuchar de lo que se hace para el cáncer de mama. Las mujeres pueden aliarse ahora con Sonocine para liderar el camino, promover la detección del cáncer de mama cuando es pequeño y más fácilmente curable, así como lo hicieron con el Papa Nicolau. Yo no sé si la mayoría de aquí sabe, pero aquí el Papa Nicolau tardó 35 años para establecerse como método de pesquisa y fueron la Asociación de Enfermería las que lograron el cambio al exigir a las leyes americanas que lo propusieran como método de pesquisa. Muchas gracias por su atención. Ya voy a dejar de compartir. Maravilloso. Primero, antes de continuar, quiero pedir disculpas a todos quienes estuvieron conectados por la transmisión de YouTube. YouTube nos cerró la transmisión como en 3 oportunidades porque según ellos infringíamos las normas porque presentábamos contenido de desnudo y contenido sexual. Ay, Dios mío. Ok. Esto es ciencia, señores. Estamos de vuelta, pero ya estamos de vuelta con YouTube. A ver. Maravillosa conferencia. Me gustaron muchísimo las imágenes que no había tenido la oportunidad de verlas. Preguntas, hay muchísimas preguntas, las del público, las de chat, las de Zoom, las mías, las de todo el mundo. Bueno, bienvenidas todas las preguntas. Yo feliz de contestar. Invito al doctor Carlos Granado, residente de segundo año, que es quien me va a acompañar en esta ronda de preguntas y respuestas. Hola, Carlos. Bueno, ya se activó. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora Ixabe. Buenas noches, doctora Andreina. Bienvenida una vez más. Gracias. Sí tenemos varias preguntas, ¿ok? La primera sería una pregunta que me hicieron por el chat que dice: ¿existe limitación en la autorización de Aubus Sonocine en los pacientes con implantes mamarios? Para nada. De hecho, se crea
por la dificultad que tiene la mamografía para evaluar la totalidad del tejido mamario. Algo que es muy bueno y positivo para todas las mujeres es que Sonocine no comprime, no duele, no tiene radiación y no utiliza material de contraste. Y con todo y eso es efectivo para pesquisa. ¿Sabes? En esto me da gracia que a mí las pacientes me decían, ay doctora, ¿cuándo va a existir algo que no nos apriete, que no nos duele? Y yo decía, jamás, o sea, olvídate, la mamografía te la tienes que hacer y punto. Pues ahora hay que hacérsela. Yo nunca he dicho que esto sustituya la mamografía ni se vende de esa manera. La mamografía tiene su utilidad, pero Sonocine tiene la capacidad de ver cánceres pequeños en esas pacientes con mamas densas e implantes y por eso es muy útil para la detección precoz en la paciente que no se hace mamografía. Si una paciente que no se hace mamografía porque tiene 28 años, tiene una alteración maligna, hay que hacerle mamografía porque tenemos que complementar su estudio, ¿no? Eso es lo que sabemos hacer. Esto es un método complementario y se ha demostrado que sumando mamografía con Sonocine se detectan el 100% de los cánceres de mama. Pudiéramos decir entonces, Andreina, que no sustituye evidentemente la mamografía porque sigue siendo el gol estándar en la detección del cáncer de mama, pero pudiera llegar a sustituir el ultrasonido convencional. De hecho, yo digo, gracias a Dios ya no hago ultrasonido convencional porque me doy cuenta todo lo que dejé de ver. Por ejemplo, pacientes que van a ser sometidas a implantes mamarios. Generalmente son muchachitas, generalmente vienen a nuestra consulta, ay no, esta no tiene nada, uno le hace rapidito, son senos generalmente pequeños. Y yo digo, ya va, ¿cuánto yo no dejé de ver? Porque mi cerebro simplemente no lo va a ver, porque fisiológicamente nuestro ojo no tiene la capacidad de ver en escaneo manual, por lo que expliqué, las lesiones de 3 milímetros. Entonces, yo más nunca, gracias a Dios me ha tocado hacer eco a mano alzada, pero sí, pero... Estaría implicado también el entrenamiento de estos médicos radiólogos en mamas, el que no se detecten menos. En el ultrasonido. Fíjate, al principio dije, el doctor Kelly, cuando crea el robot, tenía 35 años de experiencia en ultrasonido mamario e imágenes mamarias. Y con todo y eso se daba cuenta que seguía perdiendo cánceres en mama densa por mamografía, que tenía que usar la resonancia para dirigir el ultrasonido y ver el pequeño cáncer o foco de la misma mama contralateral. Seguía fallando el súper mega especialista. Entonces, no es un problema, por supuesto, alguien no entrenado va a haber mucho menos que alguien entrenado, pero es una falla de error humano. Lamentablemente, nosotros no podemos ser máquinas, no es lo mismo ver el paciente a las 7 de la mañana que los que hacíamos turnos completos y a las 6 de la tarde veíamos el último ultrasonido. O sea, nuestro ojo está cansado. Si tienes la hora del almuerzo y estás muerto de hambre, también quieres salir como corriendo. Entonces, lamentablemente vamos a tener fallas, porque es así, somos humanos. Sí, es verdad, es verdad. Carlos, ¿más preguntas? Sí, sí tenemos. La siguiente pregunta es, ¿el equipo puede ecoguiar para realizar una biopsia? Todavía no, digo todavía porque se está trabajando en eso. El equipo lo que hace es las veces de la mamografía 2D, pesquisa. Tú tomas una adquisición, ves si hay o no una alteración y posteriormente haces tu ultrasonido de segunda evaluación dirigido, o sea, ya no tienes que estar una hora con la paciente de mama voluminosa porque Sonocine te va a decir a qué zona horaria y en qué profundidad y a cuánta distancia con respecto al pezón está la lesión. Vas, haces tu ultrasonido dirigido y haces la punción. Sí, quiero enlazar esa pregunta con algo que cuando presentabas, que mostraste había una lesión y nos mostraste en la diapositiva a este nivel, con estas coordenadas, aquí está la lesión. Me llamó la atención porque pensé, si yo le quiero hacer una biopsia guiada, en caso de que se pueda, al momento de posicionarla, ¿cómo hago? Porque no, les facilito porque te posiciona.
No, porque, o sea, el transductor siempre está, las adquisiciones las hace de forma transversal, una fila al lado de otra. Eso que te dice, en este cuadro, en esta foto que está localizada a las 12 horas reloj, porque te lo dice, eso es unión de cuadrantes superiores, a 3 centímetros del pezón y a 1 milímetro o 5 milímetros de la piel está la lesión. Tú subes a los cuadrantes superiores, vas dirigido y lo vas a ver. Es lo mismo que hacemos con resonancia. Nosotros localizamos por resonancia y después vamos a ultrasonido. Lo mismo se hace con sonosino. Aquí hay una pregunta para no dejar a las personas que están en YouTube fuera. En comparación con otros métodos diagnósticos en mama, ¿se puede decir que el sonocine sería el más óptimo y eficaz a la hora de detectar patología de la mama? Hemos dicho hasta ahora que... Mira, con respecto, por ejemplo, con respecto a mamografía, evidentemente sí, porque la mamografía pierde sensibilidad en mama densa. ¿Qué pasa? El tejido mamario denso es blanco, el cáncer es blanco. Generalmente los chiquitos, aunque me dicen, yo veo cánceres de 3 milímetros por tomosíntesis. Ajá, te felicito, pero no es siempre. Muchas veces los perdemos porque de verdad que una mama extremadamente densa se ve blanco y ya. En esa mama hay un cáncer y no lo vamos a ver, ni que le hagas tomosíntesis. Entonces, esto sí es más efectivo, pero la mamografía tiene su función. Si nosotros, claro, tenemos que entrenarnos para ver microcalcificaciones en sonocine, pero si las vemos, las vamos a caracterizar por mamo, porque es ahí donde se caracterizan, ¿no? Entonces, cada método tiene su importancia, cada método tiene su uso. Exacto. Y quiero enlazarlo con esto. ¿Cuáles son los desafíos que quedan por delante de esta gran tecnología, además de la ecolocalización o de la guía? Mira, los desafíos se están venciendo. Hoy en día se está trabajando en inteligencia artificial. Es algo que no va a salir de la noche a la mañana porque se está alimentando un cerebro virtual con todos los casos que se están reportando con correlación anatomopatológica para que el sonocine haga él solito el diagnóstico de algo benigno o maligno. Ese desafío ya se está rompiendo, ya el nuevo software se aprobó por la FDA, el software 3D, pero la fábrica considera que como el 3D de verdad no aporta algo más allá para la detección precoz, van a esperar el lanzamiento del nuevo robot que viene con inteligencia artificial. Lamentablemente eso no va a ser ni 1 año ni 2, porque eso es un trabajo que necesita mucho material para poder alimentar ese cerebro virtual. Pero, por ejemplo, los centros que hoy en día tienen sonocine, cuando esa tecnología aparezca, lo que se hace es cambiar el software. Si fuese necesario cambiar el brazo robótico porque lo quieren hacer más ergonómico, pues se les va a cambiar de manera gratuita, porque es un compromiso que tiene la fábrica con quien creyó en la tecnología y eso es maravilloso. Ahí sí creo que los humanos no vamos a tener mucho que hacer, sino decir si es o no es. Claro. Carlos, ¿más preguntas? Sí, sí tenemos. Uno dice, entre las nuevas tecnologías para la detección temprana para el cáncer de mama, Sonocine utiliza microondas inofensivas sin radiación basado en un software de inteligencia artificial. No, Sonocine utiliza ondas de ultrasonido normal, se está trabajando en inteligencia artificial, pero hoy en día él adquiere las imágenes perfectas de manera robótica con guía computarizada. Nosotros humanos somos los que vemos las lesiones y las diagnosticamos. Okay. Ese comentario con otra pregunta que hacían, si era invasivo o no sonocine. No es invasivo. No es invasivo. ¿Perdón? ¿Contraindicaciones para el estudio? Mira, yo pienso que alguien que no se pueda acostar, por ejemplo, o sea, por ejemplo, no hay contraindicaciones de volumen de mama, ni de... es abierto, claustrofobia, yo no, o sea, por ejemplo, hago muchas pacientes que tienen problema en el manguito y no pueden subir la mamo ¿sabes? Para posicionarse, y esas mamografías quedan todas mal tomadas, esa paciente se beneficia con sonocine. Contraindicaciones como tal, no hay limitaciones, por supuesto. Una paciente que, por ejemplo, no se puede acostar, ¿cómo lo hacemos? Porque es acostado, ¿no? Pero una paciente que no se puede acostar tampoco va a estar tan chévere en un mamógrafo. Entonces es como que todo va a tener limitación, nada es perfecto. Las mamas voluminosas sí me impresiona como amigas que yo controlaba,
le veo ahora quistes que nunca le vi porque es esa mama que tú la pones para acá, la rimas para allá, la vuelves a mover, ¿sabes? O sea, es como que ya aquí, así, todos los barridos y de la nada ves la lesión. Entonces, sí tiene limitantes como cualquier método, porque nada es perfecto, pero es de verdad que es más lo positivo que lo negativo. Claro, Carlos. Ajá. Tenemos otra que dice, Sonocine sustituye por completo a la mamografía como estudio de detección de cáncer de mama en fase temprana, o en qué caso se debe indicar el estudio. Nunca se sustituye a la mamografía a menos que se llegue a esa decisión en los consensos. Como les dije, mamografía tiene su uso, Sonocine también. ¿Qué es lo bueno de Sonocine? Que si vamos a esperar a los 35 años para hacernos mamografía y se nos están muriendo las mujeres menores de 35, ahora ese grupo etario lo podemos sumar a un método de pesquisa. Ultrasonido a mano alzada no es efectivo para método de pesquisa porque no es reproducible. Yo puedo hacer hoy un eco a mano alzada y el año que viene me viene la misma paciente y me va a costar conseguir lo que vi el año pasado. O sea, tengo que ir a buscar otra cosa que es diferente. Ya yo no necesito la mamografía para guiar mi eco a mano alzada. Uno pone la mamografía en el negatoscopio, aquí en el cuadrante superexterno hay un nódulo, baja el eco al cuadrante o sea, tú diriges tu mente a donde quieres ir a ver la lesión. Y eso hace que cegues tu diagnóstico, porque ya como que no le paras mucho al resto de la mama, porque fue ahí donde lo viste por mamografía. Ahora no es así. Tú puedes venir y hacerte tu sonocine y en un segundo tiempo te haces la mamografía y se hace la correlación, como te hacías mamografía y después, señor, usted tiene mama densa, venga a hacerse un eco, que se lo voy a guiar y voy a ver lo que vi en la mamografía en el eco. Ahora es al revés. Eso nos facilita, no saben cuánto, la vida, porque si hay algo que nos quita tiempo a los radiólogos y efectividad para ser más ágiles en nuestro flujo de trabajo, es hacer un eco a mano alzada. Todo el mundo sabe que hacer un eco a mano alzada te requiere tiempo, requiere mucha concentración, requiere mucha experticia. Esto quita ese trabajo. De hecho, yo entrené a técnicos radiólogos que nunca habían hecho ultrasonido porque en Venezuela no existe la figura del técnico sonografista como en Estados Unidos. Eso tuvo un poco de resistencia hasta que les hice entender que quien opera el robot no hace nada sino pegar transductor con piel, porque el movimiento del brazo lo hace la computadora. El brazo robótico se mueve solo. Entonces, de paso, cuando hay una mala adquisición porque se despegó en alguna parte el transductor, el robot te da una señal amarilla, dice warning, no sigas, aquí pasa algo. O sea, y tienes que repetir el escaneo para que sea perfecto. Entonces, es un método reproducible y automatizado que es lo que se necesitaba del ultrasonido para que fuese un método de pesquisa o para que funcionara como un método de pesquisa. Sí, yo certifico lo que acaba de decir Andreina en relación a los técnicos, porque los técnicos son también compañeras de trabajo, amigas, casi hermanas. Les costó, pero ya aman la tecnología. Pero te voy a decir algo. Les costó menos que lo que me costó a mí, que tengo memoria en mi mano de hacer a mano alzada. Yo al principio peleaba con ese brazo, yo quiero, ¿sabes? Yo era como que necesito mover esto y no, el aparato no me dejaba, y después entendí, esto solo tengo que hacer presión, me dejo llevar. Ellas, como no tienen memoria ecográfica en su mano, lo hacen perfecto, se entrenaron mucho más rápido de lo que yo lo he hecho en el tiempo que vengo trabajando con la tecnología. Es verdad. Por aquí, por YouTube, Sonocinet es un software que se puede instalar en un equipo ultrasonográfico estándar, o se tendría que utilizar un equipo adicional de ultrasonografía únicamente con esta aplicación. Mira, Sonocine es un brazo robótico con una estación de trabajo que adquiere imágenes, y esa adquisición de imágenes se adapta a cualquier marca de ultrasonido. Puedes trabajar con Samsung, con Philips, con GE. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela se instaló un Alpinium, pero trabaja con cualquier tecnología siempre y cuando sean de buena calidad. Tienen que tener ciertos requisitos técnicos los equipos de ultrasonido, y generalmente en los centros donde se hace mama, pues se cuenta con ese tipo de ultrasonido. Y el software es
El software se llama CineDetect, es patentado por Sonocine y una vez se compra el equipo, ese software se instala en una estación de trabajo médico que puede ser una computadora normal. No tiene que ser una estación de trabajo así como las que necesitamos para ver imágenes mamográficas, nada que ver, porque resulta que nuestra visión macular mejora mientras más pequeño es el rango de visión que tenemos. Nosotros nos vamos con una pantalla de cine, o sea, no estamos haciendo ni afinando nuestra visión macular. Con una laptop pequeña, con una estación, una PC normal, un monitor normal, pues tú puedes hacer diagnóstico con Sonocine. Carlos. Ok, tengo otra pregunta que dice, entre la resonancia magnética y AUS para pesquisa, ¿cuál sería el método recomendado por usted y por qué? Fíjate, ya la resonancia magnética es método de pesquisa en paciente de alto riesgo. Eso está así establecido por el Colegio Americano de Radiología. Toda paciente de alto riesgo debe hacerse resonancia magnética de forma intercalada entre cada examen de mamografía y ultrasonido. ¿Qué pasa? El 10% es el que es paciente de alto riesgo. La mayoría de los cánceres de mama ocurren en paciente que no es de alto riesgo. Entonces, si vamos a hablar de un método de pesquisa, tiene que ser de paso un método no invasivo. Entonces, ¿por quién se va a votar? Por Sonocine, porque Sonocine es no invasivo, es reproducible, es automatizado y sí funciona para detección precoz. Otra de las preguntas que le han hecho varias, dice, ¿el costo del estudio supera el costo de la resonancia magnética? ¿El costo de Jamás. Eso es otra cosa importantísima de fábrica. Se logró hacer un robot económico, tanto desde el punto de vista como de compra para una institución, porque el estudio tiene que ser asequible para toda la población si lo queremos hacer como método de pesquisa. Yo no puedo esperar que en un país donde una resonancia cueste $1.000, entonces Sonocine también va a costar $1.000, hablando de números. Yo estoy desactualizada de números porque si no nadie tiene acceso a eso. Entonces, esto generalmente cada institución pone el precio que le quiere dar, pero lo ideal es que sea asequible para las personas, cualquier persona, pues, ¿no? Claro, Entonces, generalmente se compara con el precio de la suma de ultrasonido y mamografía. Me imagino yo que ese es el cálculo que se hace. Por lo menos aquí ese es el que se hace. no supera al de una mamografía ni al de una resonancia. Quizás es un poquito más que un ultrasonido convencional. Puede ser que supere el de mamografía porque esto es tecnología, pero mamografía más eco no, generalmente no lo supera. Aquí, por ejemplo, no. Aquí tú sumas mamografía con eco y esto solo te cuesta más barato que las dos cosas. Y la resonancia es como que impagable. Esto cuesta lo que una gente normal pudiese pagar. Pues. No puede pagar. Carlos, te escucho. Relacionado a la pregunta que hizo la doctora Exaida, preguntan por acá, ¿qué alcance poblacional se estima de esta nueva tecnología en Venezuela? Mira, yo estimo desde niñas hasta ancianitas, varones, o sea, esto es un método que cualquiera se lo puede hacer, es un ultrasonido, o sea, es un método inocuo. Tenemos que empezar a hacer conciencia en la mujer joven, porque la chama está acostumbrada a que le digan, no, tranquila, a los 35 años es que te tienes que empezar a ver. No, y que, o sea, yo tuve muchas pacientes embarazadas de 27, de 25, con cáncer de mama. Entonces esas pacientes que, las que van a ser sometidas para un tratamiento de fertilidad o están buscando bebés, donde una atipia se puede convertir en algo maligno. Las pacientes que van a cirugía por implante mamario o cualquier tipo de cirugía en mama, tienen que tener la certeza que no tienen cáncer. No hay que esperar a los 35 años para que a mí me digan que no tengo cáncer. ¿Y por qué no sirve el eco manual? Por todo lo que les expliqué del operador dependencia. Entonces, esto sí va a incluir a esa población que está olvidada y este método, yo siempre he dicho que en manos bien utilizadas va a cambiar la historia del cáncer de mama y espero que sea el primero de muchos que llegue a Latinoamérica porque me siento bien orgullosa de haber podido llevar esta tecnología a Venezuela y sé que será el primero de muchos en Venezuela porque entenderán quienes hacemos imágenes que es lo que se necesitaba, porque a veces somos los mismos médicos los que nos ponemos las barreras porque quizá le tememos a lo nuevo
o qué fastidio tener que entrenarnos en algo que no entendamos. A mí me costó mucho aprender resonancia magnética, me imagino que a todos les pasó igual, pero tenemos que montarnos en la tecnología, siempre para el beneficio de nuestras pacientes. Sí, es así. Hay una duda que quiero que despejemos de una de las participantes de Zoom. Dice, la mamografía digital, entonces, no es útil en mamas densas, comparándola La con... mamografía digital pierde sensibilidad en mama densa. Del 80% de sensibilidad que tiene en mama adiposa, baja hasta el 20%. Eso es muchísimo. Y es algo que uno no le explica con palabras cristianas a las pacientes. O sea, uno no le dice, señora, hoy en día tener mama densa es un factor de riesgo no modificable. Eso nosotros, yo me pongo a pensar las veces que yo dije eso y fue nunca. Yo dije, mama moderadamente densa, mama heterogéneamente densa, mama, ¿sabes? Pero no le decía a la paciente, señora, acuérdese que tener mama densa la hace, ¿sabes?, más propensa a tener cáncer. Por favor, hágase su ultrasonido. Si tú no se lo explicas de manera normal, no Claro. científica, la paciente se va relajada. Entonces, sí es verdad que la mamografía no sirve para mama densa en el término de pesquisa. ¿Por qué? Porque ella necesita de su propio complemento, que es la compresión más ampliación, y necesita del complemento ecográfico. Entonces, la mamografía 2D como pesquisa no sirve en mama densa. Tienen limitada su sensibilidad. Yo, por ejemplo, Exacto. bueno, mis residentes son testigos de esto, toda paciente, sobre todo cuando es su primera mamografía, es la charla respectiva al final del estudio. Señores, su primera mamografía, recuerde que debe guardar sus estudios, tráigalos el año que viene, factor de riesgo, todo aquello que acabas de decir. Porque es muy cierto lo que dices, que se pueden ir a su casa feliz, tranquilas, campantes, sin saber, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago yo con esto? ¿Se lo tengo que llevar al médico? Claro, O sea, pero es que aquí, mira, pacientes. cuando yo llegué aquí y me entero que en el 2019 se aprueba una ley federal para que el radiólogo le explique a la paciente que tiene que tener mama densa, yo dije, oye, la verdad es que la paciente iba a buscar el Virat-2, y Virat-2, ¿qué significa para una paciente? O sea, ella no entiende, ella leerá mama moderadamente densa, mama extremadamente densa, pero dirá, ajá, ¿y con qué se come esto? O sea, Claro. ella no entiende que tiene factor de riesgo no modificable. Eso hay que explicárselo. Las campañas ya no deben ir al autoexamínate. No, señora, tiene que conocer qué tipo de tejido mamario denso. ¿Qué pasa? Antes no se sabía hasta que te hacías la mamografía a los 35. Ahora con esto, si lo usas como método de pesquisa desde edades más tempranas, lo vas a poder saber también, porque por eco sabemos si una persona tiene mama densa o no. Hay otro comentario que dice, esperemos que nos llegue pronto. Bueno, en Venezuela ya lo tenemos y lo tenemos acá. Ya lo tenemos. Y esperemos que llegue pronto al resto de Latinoamérica. Así es. Está en Caracas, en el centro comercial Terras Plaza. Hay un centro que lo adquirió. Carlos. También relacionado a lo que acaban de comentar, preguntan qué países de Latinoamérica tienen esta tecnología actualmente. Mira, Venezuela, y no sabes el orgullo que me produce. Ante tanta dificultad, yo creo que esta luz en la ciencia médica en Venezuela hacía falta. Muchas mujeres se van a beneficiar con esta tecnología. Ojalá que se siga reproduciendo en el resto de los centros donde se hace imágenes mamarias. No es tan costoso, de verdad. No crean que van a tener que dejar un riñón cuando se vayan a Para nada. Para nada. Para nada. Ya vamos terminando, creo que ya las preguntas están. Hay una pregunta que quiero hacer, es ¿cuánto tiempo le lleva el análisis de este estudio antes de hacer el reporte al médico tratante? Antes de hacer el reporte. Ajá. ¿Cuánto tiempo me tardo yo diagnosticando? Mira. Dependerá de la curva de aprendizaje. Necesitas una curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuestro ojo no está acostumbrado a ver cánceres de 3 milímetros por eco, para empezar. Ni microcalcificaciones, ni engrosamientos ductales, así a ojo pelado, siendo bastante, ¿sabes?, criolla. Nuestro crecimiento profesional va a venir de la mano de lo que sabemos hacer, como nos pasa en resonancia. Nosotros aprendemos primero a hacer mamografía y eco. Después viene la resonancia, que es como un mundo al que uno le tiene pánico, pero entonces tú ves la resonancia
entiendes cómo funciona, localizas, lo que ves en resonancia baja y ves cómo se ve en mamografía, cómo se ve en eco, y de repente la resonancia, de un día para otro empiezas a leerla sola y no sabes ni cómo, pero así pasa en nuestro cerebro. Lo mismo, más sencillo, pasa con Sonocine, porque aquí las lesiones te saltan a la vista. Quizás muchas lesiones te generen angustia porque ahora vas a creer que todo microquiste es un cáncer. No, acuérdense, lesiones menores de 5 milímetros, sin miedo, se pueden controlar en 6 meses, porque aunque crezcan, no van a ser lo suficientemente grandes como para cambiar el pronóstico. Entonces, yo después cuando hacía mano alzada, yo decía como que, ok, ¿qué microquiste? ¿Será cáncer? ¿No será cáncer? No, ya no hay que ser obsesivo compulsivo, más bien esto nos permite hacer menos invasivos porque van a ser menos las biopsias que vamos a hacer falsas positivas, o perdón, falsas, o sea, menos biopsias van a salir resultados falsos negativos, exacto. Carlos, una última pregunta para yo hacer una última pregunta, si hay. Sí, quería preguntar algo que tiene que ver con la parte técnica del equipo. ¿Se manejan las ganancias generales, sectoriales en ese equipo o ya eso está ya como un protocolo? Fíjate, eso se calibra a una ganancia específica a la cual el eco funciona, y el radiólogo en su estación de trabajo hace un postproceso de ganancias, porque ya yo no voy a ver el ultrasonido como lo veía antes. Ahora yo voy a ver un POP y tengo que echar para atrás el video para empezar. Eso es algo nuevo. Cuando me monto en la lesión, tengo que jugar con el brillo, tengo que jugar con la parte de contrastes, porque uno juega bastante con los contrastes y entonces ves que, mira, si es un quiste simple, no, mira, esto nunca se pone negro, esto es una masa, mira, aquí hay un cacho, vamos a ponerlo. Entonces, es una cosa que uno no está acostumbrado, es un postproceso que como se le hace, no sé, o la tomografía contrastada que después uno va, la pinta, le corta por aquí, ¿sabes? Lo mismo más o menos, pero en ultrasonido. Claro. Ya para terminar, en cuanto a la redacción del informe, del reporte de este estudio, ¿dónde queda el BIRATS en todo esto? Mira, si Sonocine existiera en un centro donde hay mamografía, el BIRATS, o sea, el BIRATS, esto es un complemento de mamografía, para empezar, ¿no? Si nosotros hacemos empezando Sonocine y vemos un pocotón de hallazgos que tenemos que correlacionar con mamografía, el BIRATS va a ser 0, porque yo necesito mi mamografía para complementar. Si es una paciente menor. ¿Puedo extrapolar el BIRATS mamográfico, ecográfico al Sonocine? ¿Es así? Claro, es que esto sigue siendo ultrasonido. Esto es ultrasonido. Esto no ha cambiado, esto no es una nueva tecnología, esto es lo que ya conocemos. La diferencia es lo que sí es que ahora en la paciente joven, categóricamente yo le voy a decir, señora, usted tiene VIRATS 2, pero con toda la seguridad, porque no vi nada. Claro. Pero si veo un VIRATS 4A o 4B o 5 por eco, una paciente menor de 35 años, aunque sea un VIRATS 5, esa señora o esa muchachita tiene que hacerse una mamografía porque es el protocolo. Pero claro, el VIRATS ecográfico es el mismo, porque no es que estás cambiando, no se trata de una manera diferente de hacer imágenes, es el mismo ultrasonido. De hecho, vieron los videos, es como si lo estuviésemos viendo en tiempo real. Perfecto, perfecto. Ay, Andreina, muchísimas gracias. No, gracias a ti, de verdad, por este espacio. De México, felicitaciones de Panamá. Bueno, espero llegar a todos esos países en algún momento, entrenar a más gente. Por ahora yo soy la única de habla hispana que hace la tecnología y eso me enorgullece. Yo digo, después de uno se va de su país, tiene tantas carencias, tanto afectivas como desde el punto de vista profesional, ¿sabes? Dios a uno como que lo lleva. Es así. Me presentó por cosas de la vida Sonocine y bueno, ahora yo espero ser la voz de fábrica en el resto de Latinoamérica para continuar con esta lucha contra el cáncer de mama. Rapidito, alguna pregunta que acaban de hacer que me parece interesante. ¿Este software tiene aplicación Doppler? No, acuérdate que esto detecta. El Doppler lo hacemos un eco dirigido de segunda evaluación. El nuevo lo va a traer. Lo que pasa es que, claro, yo no quiero dar información de antemano porque no es que mañana va a salir el software, no, eso falta mucho porque se desarrolla. Están trabajando en esto, la tecnología avanza, esto sigue creciendo. Esto solo es el principio de algo inimaginable y esperable por todas las mujeres, pero hasta ahora lo que hace es pesquisa. El diagnóstico lo seguimos haciendo los radiólogos con las ultrasonografías no convencionales, con el Doppler, elastografía, resonancia, mamografía, ¿ok? Como síntesis, todas esas saludos también de Colombia.
Wow, desde En Guatemala. Colombia estamos así próximos a llegar también, si Dios quiere. Qué bueno, qué bueno. Bueno, quiero agradecer la presencia en el chat a la doctora María Julia Gregorio Calas de Brasil, al doctor Pedro Umsler de Venezuela, a la doctora Eda Chávez de Panamá y la doctora, mi querida amiga Patricia Villarreal desde Colombia. O sea, hoy nos vestimos multicolor, muchas banderas en una, qué bonito. Qué felicidad. Sí. Gracias, Andreina, de nuevo. Muchísimas gracias por traernos esta nueva información, nueva tecnología que, amén, gracias a Dios, ya la tenemos acá en Venezuela. Como lo Sí, qué dijo Andreina, felicidad. próximamente en otros países, Dios mediante. Sonocine llegó para quedarse como herramienta que ayuda a la mamografía en ese diagnóstico precoz del cáncer de mama. No se trata de sustituirla, se trata, o que no la vean como un sustituto o como el enemigo, sino más bien como un aliado, así como nos pasó con la tomosíntesis, cuando llegó la Eso es lo tomosíntesis. más bello que has dicho de todo lo que he explicado. Había mucha De verdad. resistencia con la tomosíntesis y ahora particularmente yo sufro cuando tengo que leer una mamografía 2D y no tiene tomosíntesis. Deja que tengas sonocine y vas a darte Futuro, cuenta que no necesitas tomosíntesis. a futuro lloraré cuando me tengan nada más ultrasonido y no sonocine. Pero paso a paso, poco a poco, tenemos que irnos nutriendo, ir conociendo todas esas tecnologías para poder hablar con propiedad, poder darles herramientas a nuestros pacientes y seguir educándolos. En la medida que nosotros nos eduquemos, vamos a tener más herramientas para poder hacerlo. Y yo te Muchísimas gracias. felicito, Exaida, porque esto que haces es fundamental para nuestro crecimiento, porque de verdad la educación médica continua es lo único que nos diferencia del resto. Nosotros no sabemos lo capaces que somos hasta que salimos de Venezuela, y te lo digo con mi corazón arrugadito. O sea, no sabemos lo que valemos hasta que salimos de Venezuela porque en estos países latinoamericanos podemos tener más libertad, nosotros podemos individualizar a la paciente y eso es oro. Es verdad. El que tengan la tecnología y la usen de manera adecuada va a hacer la diferencia con esta tecnología, ya lo verás. Es verdad, y tocando un poco el tema humanístico, basta ya nosotros latinos de menospreciarnos. Es Valemos así, oro, valemos es oro. así, Cuando un latino sale de su país y llega a otros continentes, ya deja de ocupar cargos básicos para ocupar cargos gerenciales es así, porque se lo merece, porque se lo merece. Podemos con esto y con más, y Venezuela no es la excepción. claro. Gracias, Andrés. Quiero también Noche. agradecer a todos los que asistieron, los que escribieron. Lamentamos mucho la conexión en YouTube, las veces que se cayeron, pero bueno, la conferencia va a estar completa, disponible en YouTube, Dios mediante mañana, para el que se pudo haber perdido algún extracto de la conferencia. Recordarles nuestros contactos. Pueden escribirlo a través de nuestro correo optimilcar@gmail.com, nuestras redes sociales Instagram, @radiodiagnóstico, HMU, y @doctora.exaida_molero. Recordar nuestro canal de YouTube, consíganos como Residente Radiodiagnóstico, suscríbanse, activen la campanita. Si activan la campanita cada vez que tengamos material para compartir en nuestro canal, ustedes van a ser los primeros en recibir esa información. Estas son algunas de las charlas que ya tenemos o que están disponibles en nuestro canal. Esta va a ser una de ellas. Muy pronto la fotico de esta conferencia va a estar aquí, en este mural. Recordar que para el viernes 4 de marzo nos estará acompañando la doctora Mariana Moreno desde Argentina con su tema sobre biopsia mamaria y biopsia axilar. Dar las gracias nuevamente al doctor Benjamín Conde, a la doctora Andreina Maya, y nos vemos el viernes 4 de marzo a la misma hora con el mismo link que hemos utilizado cuando se registraron. Es el mismo desde ahorita hasta diciembre. Todas las conferencias de este año con el mismo link. Me quiero despedir con la imagen de mis residentes de primer año, segundo año y tercer año. Gracias a ellos y por ellos es que se han creado todas estas charlas. Todos conocemos las limitaciones que tenemos los venezolanos. No tenemos pasaporte, no hay suficiente dinero, no hay visas, no podemos viajar, pero tenemos que seguir educándonos y creo que esta es una de las herramientas que nos ha servido para eso. Y afortunados de que todos los conferencistas que hemos tenido han sido conferencistas internacionales, conferencistas consagrados, y que muy gustosamente nos han brindado todos sus conocimientos y sé que vamos a poder seguir contando con todos ellos.
En mi nombre y en nombre de nuestros residentes, muchísimas gracias a todos ustedes y que nos sigan apoyando. Mucha gente cree que aquí hay dinero invertido. Aquí lo que hay es corazón y trabajo invertido. No recibimos dinero, no tenemos ninguna ganancia en divisas, en dinero. La ganancia es personal y la ganancia que tenemos es de puro conocimiento, que es lo que más nos interesa en estos momentos. Formarnos para poder ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Nos vemos el viernes 18. Feliz fin de semana. Cuídense. Gracias, Andreina. Hablamos. Gracias a ti. Feliz noche. Feliz fin.